Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. Isaac del Toro está sacando provecho de algo que ni él mismo esperaba cuando llegó a este Tour de Francia, diciendo que iba de gregario. La guerra interna que vive Red Bull Bora Hansgrohe entre Remco Evenepoel y Florian Lipovic, la misma que parecía apagada con un video de reconciliación forzado hace apenas 2 días, acaba de reavivarse con fuerza gracias a las declaraciones de algunas de las voces más respetadas de la historia del ciclismo. Y en medio de todo ese caos interno, hay un solo nombre que sigue tranquilo, sólido y sacando ventaja en silencio mientras sus rivales se destrozan entre ellos. Ese nombre es mexicano. Quédate hasta el final porque te voy a contar por qué esta guerra empezó exactamente por culpa de Isaac, por qué las leyendas del pelotón no se creen ni una palabra de la reconciliación, y por qué todo esto puede ser la mejor noticia posible para el Torito de cara a lo que queda de Tour. Pero antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre ciclismo sin filtro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Esto me ayuda enormemente a seguir trayéndote las últimas noticias del ciclismo cada semana. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos por el origen exacto de todo este conflicto, porque hay un detalle que nadie está contando bien, y que tiene el nombre de Isaac del Toro escrito por todas partes. En la etapa del Tourmalet, con final en Gavarnie-Yedre, había 4 segundos de bonificación en juego para el corredor que llegara tercero al sprint del grupo perseguidor. Pogačar ya se había marchado hacia una victoria dominante. Vingegaard llegó completamente solo, muy por detrás, entrando 19 segundos por delante del siguiente grupo. Y detrás de los dos, en ese sprint reducido por el tercer puesto de la etapa, Remco Evenepoel había pedido a su compañero de equipo, Florian Lipovic, un lanzamiento de 1 kilómetro para asegurarse esa bonificación. Lipovic no se lo dio, e Isaac del Toro, sin necesitar la ayuda de absolutamente nadie, salió disparado en los últimos metros, superó a Evenepoel y se llevó tanto la tercera plaza de la etapa como esos 4 segundos que el belga tanto necesitaba. Isaac, simplemente siendo más rápido, le arrebató a Evenepoel justo lo que estaba pidiendo a gritos. Y esa frustración, esos 4 segundos perdidos, son el origen exacto de la guerra que ahora ha vuelto a estallar. Y hay que entender también el contexto completo de esa jornada en el Tourmalet, porque Lipovic no llegó a ese sprint por casualidad. En la subida al mítico puerto, cuando Evenepoel se dio contacto con el grupo de cabeza, fue precisamente Lipovic quien logró seguir la rueda de Isaac del Toro y de Paul Seixas, mientras su propio compañero de equipo se quedaba atrás. Evenepoel tuvo que remontar en el descenso para volver a engancharse al grupo. Es decir, el día que peor rindió Evenepoel de toda la semana fue exactamente el día en que decidió culpar públicamente a su compañero por no ayudarle lo suficiente, cuando en realidad había sido Lipovic quien había estado a la altura del ritmo de Isaac del Toro en la montaña. Un detalle que la mayoría de análisis han pasado por alto. Nada más cruzar la meta aquel día, Evenepoel se plantó ante la prensa belga con un tono que no dejó lugar a dudas. Pedí un lanzamiento y no lo tuve. Creo que con razón me enfadé. En la Volta a Catalunya tiré 30 kilómetros en cabeza para él. Ahora le pido que haga 1 kilómetro al frente y no sucede. Eso sí me enfadó. Hay que hablarlo bien esta noche. Un compañero de equipo criticando públicamente a otro compañero de equipo, delante de las cámaras, con la pintura de la carrera todavía fresca en la piel. Y mientras Red Bull intentaba apagar el incendio con una cena conjunta y un video de reconciliación colgado en redes sociales para calmar a la afición, el propio Ralf Denk, CEO del equipo, salió a quitarle hierro al asunto achacando lo ocurrido a la emoción postmeta y a una posible barrera idiomática tras más de 180 kilómetros de alta montaña. Isaac del Toro, mientras tanto, seguía exactamente en el mismo sitio donde había estado desde esa tarde en Gavarnie, tercero en la clasificación general, con Evenepoel todavía peleando por desalojarlo de ese último cajón del podio. ¿Creéis que Isaac se benefició directamente del conflicto entre Evenepoel y Lipovic al llevarse esos 4 segundos de bonificación? Déjamelo en los comentarios. Y ahora viene la parte que ha reabierto la herida esta misma semana, justo cuando todo el mundo pensaba que el tema estaba enterrado. Robbie McEwen, 12 veces vencedor de etapa en el Tour de Francia, salió a calificar el ataque público de Evenepoel hacia Lipovic de ridículo y simplemente poco profesional. Sus palabras exactas fueron contundentes. Si lo vas a decir, espera a subirte al autobús. Estuvo fuera de lugar. Sinceramente, es ridículo cuando alguien se comporta así tras la meta con un compañero. Y Jens Voigt, doble ganador de etapa en el Tour,
Tour y reportero desde la moto de televisión en esta edición, fue todavía más lejos. Nunca, nunca, nunca criticas a tu equipo. Me temo que ahora hay un pequeño conflicto latente que ya no se puede apagar. Un conflicto latente. Esa es la frase que debería preocupar a Red Bull, porque mientras ellos venden reconciliación pública, las leyendas del pelotón están diciendo exactamente lo contrario. Y para colmo, esta no fue la única vez que Evenepoel mostró ese carácter en pleno Tour. Ya en la rueda de prensa previa a la carrera, había respondido con poca paciencia a varias preguntas de los periodistas, en un tono muy similar al que utilizó después contra Lipovic. No es un episodio aislado, es un patrón que se repite, y eso es precisamente lo que más preocupa a analistas como Voigt, que no se trate de un calentón puntual, sino de una forma de gestionar la presión que puede volver a explotar en cualquier momento de las próximas 2 semanas. Y mientras todo esto ocurre, mientras un equipo entero se examina a sí mismo en directo delante de toda la prensa mundial, Isaac del Toro no ha tenido que salir a desmentir absolutamente nada. No ha tenido que sentarse a cenar con nadie para arreglar malentendidos. No ha aparecido en ningún video corporativo intentando convencer a la afición de que todo está bien. Simplemente sigue siendo tercero de la general, con el maillot blanco puesto, sin ruido, sin dramas. Mientras el equipo que más debería discutirle ese podio se destroza pieza a pieza delante de las cámaras. ¿Creéis que esta guerra interna puede seguir favoreciendo a Isaac del Toro en las próximas etapas de montaña? Déjamelo en los comentarios. Y ahora entra en escena alguien que no se ha cortado ni un pelo a la hora de echar gasolina al fuego. Patrick Lefevere, antiguo jefe y mentor de Evenepoel durante 7 temporadas en Soudal, escribió en su columna semanal que este conflicto estaba escrito en las estrellas. Sus palabras fueron durísimas. He trabajado con Remco durante 7 años, así que creedme, es el macho alfa por excelencia. Yo mismo y yo. ¿Un liderazgo compartido? No en su cabeza. Lefevere fue más allá y cuestionó abiertamente si Red Bull cometió un error de planteamiento al llevar al Tour a 2 corredores protegidos al mismo tiempo, algo que el propio Isaac y el UAE jamás han tenido que gestionar, porque en ese equipo la jerarquía está clarísima desde el primer día. Pogačar es el líder, e Isaac trabaja para él, sabiendo exactamente cuál es su papel, sin ambigüedades, sin necesidad de repartir galones entre 2 corredores con el mismo estatus. Y ahí está la diferencia que más debería preocupar a Evenepoel de cara a lo que queda de carrera. Mientras el UAE avanza como un bloque compacto, sin fisuras, con Isaac sabiendo perfectamente cuándo trabajar para Pogačar y cuándo aprovechar sus propias oportunidades, Red Bull tiene que gestionar en pleno Tour de Francia una guerra de egos entre 2 corredores que ni siquiera saben todavía quién manda de verdad. Lefevere incluso le recordó a Evenepoel lo que dejó atrás cuando decidió fichar por el equipo alemán. Con nosotros era siempre y en todas partes el primer y único líder. Esa certeza que Evenepoel tenía en Soudal Quick-Step es exactamente la certeza que Isaac tiene ahora mismo en el UAE, sabiendo que su rol está definido y que puede centrarse en correr en vez de en pelear por espacio con un compañero. Zak Dempster, responsable deportivo de Red Bull Bora Hansgrohe, salió a defender la estrategia de acudir con 2 líderes antes de la 7ª etapa. Este plan estaba previsto desde el inicio. Es una posición cómoda. Siempre es mejor tener a los 2 corredores dentro del grupo de favoritos que tener a uno de ellos descolgado. Sobre las declaraciones de Evenepoel, Dempster fue conciliador. Remco estaba decepcionado porque quería terminar tercero y acabó cuarto. Dice lo que siente, es su forma de ser y forma parte del juego. Pero la propia defensa del equipo, intentando normalizar que su corredor estrella critique en público a su compañero, es exactamente el tipo de gestión que analistas como Voigt y McEwen consideran que agrava el problema en lugar de resolverlo. Y la polémica no se quedó solo en Europa. Lance Armstrong, Bradley Wiggins y George Hincapie, 3 de las voces más escuchadas del ciclismo mundial, analizaron el episodio en distintos medios y podcasts. Armstrong fue directo y sin filtros. Johan me envió esto por WhatsApp y no pude resistirme a responder, le contesté, llorón de primera. Wiggins, en cambio, ofreció una lectura algo más comprensiva hacia Evenepoel, recordando que los micrófonos llegan segundos después de cruzar la meta y que es fácil decir cosas de las que uno se arrepiente horas después. Pero incluso Wiggins reconoció que el daño ya estaba hecho. El problema para Remco es que una cita así aparece en las portadas al día siguiente. Alimenta al instante todas las historias que ya circulaban sobre él antes del inicio del Tour. Y Hincapie fue tajante sobre dónde deberían quedarse este tipo de conversaciones. Sí, probablemente no deberías decir algo así. Puedes estar enfadado, pero no deberías hacerlo público. Y Alberto Contador, con la autoridad de quien ganó esta misma carrera, fue el que dejó la predicción más inquietante para Red Bull, además de matizar de dónde venía realmente el problema. Estas cosas deben hablarse dentro del equipo. Cuando el problema se hace público, es muy difícil controlar lo que pueda suceder. Y
y añadió: "No creo que este sea el último episodio del tour. Habrá jornadas en las que Lipowicz esté por encima y otras en las que lo esté Evenepoel. Es decir, esto no ha terminado. Va a seguir apareciendo, etapa tras etapa, cada vez que uno de los dos corredores de Red Bull rinda mejor que el otro en un día concreto. Y cada vez que eso ocurra, Isaac del Toro va a seguir ahí, en su tercera plaza, viendo cómo el ruido de sus rivales directos por el podio crece, mientras él solo tiene que preocuparse de pedalear. ¿Creéis que Red Bull puede sostener el coliderazgo entre Evenepoel y Lipowicz durante las 3 semanas? ¿O esto va a explotar del todo en algún momento? Déjamelo en los comentarios. Y aquí hay que subrayar algo, que se queda en un segundo plano, en medio de todo este circo mediático. Isaac del Toro sigue tercero en la clasificación general, a 3 minutos y 27 segundos de Pogačar, con Evenepoel respirándole en la nuca, a solo 3 segundos de diferencia. Esos 3 segundos son exactamente los mismos 4 segundos de bonificación que originaron toda esta guerra en Red Bull, con la diferencia de que Isaac, con la ventaja mínima que sea, sigue por delante. Y mientras Evenepoel se enfada con su propio compañero de equipo en público, Isaac sigue liderando con total comodidad el maillot blanco de la clasificación de la juventud, sin discusiones internas, sin necesidad de que nadie le pida perdón, ni de tener que sentarse a cenar para arreglar malentendidos con nadie de su propio equipo. Esa es, en el fondo, la ventaja silenciosa que Isaac se está llevando de todo este culebrón. Mientras Red Bull gasta energía, titulares y paciencia interna en gestionar un conflicto de egos entre dos corredores del mismo nivel, el UAE llega a cada etapa con la jerarquía clarísima y con Isaac centrado exclusivamente en hacer su trabajo. Y en una carrera de 3 semanas, donde el desgaste mental pesa tanto como el físico, esa diferencia de ambiente interno puede acabar siendo determinante quién llega mejor a París. El Tour de Francia sigue mañana camino de Ussel y el lunes 13 de julio llegará el primer día de descanso de toda la carrera, justo antes de la fiesta nacional francesa. Va a ser el primer momento en el que Red Bull tenga tiempo de verdad para sentarse a hablar sin la presión de la etapa siguiente pegándoles en la nuca. Si Lefebvre tiene razón, ese descanso no va a resolver nada. Isaac, mientras tanto, llega a esa pausa exactamente como ha llegado a cada etapa de esta primera semana, sin dramas, sin conflictos internos, con las piernas intactas y con el podio de París cada vez más cerca de convertirse en una realidad que muy pocos preveían cuando el Tour arrancó en Barcelona. Y esa es la historia que de verdad importa esta semana, no la de un belga enfadado con su compañero de equipo, la de un mexicano que, mientras todos discuten sobre quién manda en Red Bull, sigue subiendo peldaños en silencio, aprovechando cada segundo que sus rivales pierden peleándose entre ellos. ¿Creéis que Isaac del Toro puede aprovechar esta guerra interna de Red Bull para consolidar su puesto en el podio de París? Déjamelo en comentarios y vamos todos a apoyar al Torito aquí abajo. Y hasta aquí el video de hoy, fanáticos del pedal. Si todavía no le has dado like, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene mañana. Nos vemos en el Tour de Francia.